ignorancia y en la historia de la humanidad por la ignorancia hemos desdibujado, hemos degradado el papel tan maravilloso y tan importante y tan poderoso que tuvo Jesús en la victoria que nos ha heredado a nosotros. Entonces vemos un Jesús débil, hasta medio afeminado algunos. Vemos un Jesús doblegado, un Jesús al que humillaron, al que masacraron, le hicieron lo que quisieron, y pobrecito Jesús. Y muchas personas de la época lloraban viendo el sufrimiento de Jesús. Pobrecito, decían. Y eso puede ser perdonable porque digamos que en la ignorancia de la época y frente a esas imágenes tan crudas de cómo le fue masacrado, pues yo creo que tiene algo de entendimiento. Pero eso no es tan excusable hoy en día para nosotros. Tener el mismo sentimiento no es tan excusable, porque nosotros ya tenemos la palabra, tenemos la revelación que esa gente no tenían en esa época. Y esta revelación ya nosotros tendríamos que entender que Jesús no estaba ahí porque no era capaz de defenderse o porque no tenía el poder de aplastar todo con solo soplar o con solo desearlo. No tenía ni que mover un dedo y Jesús podía haber aplastado todo. Y ya cuando usted ve esa posición de Jesús, entonces ya usted no dice pobrecito Jesús. Ya se cambia el papel, ya el pobrecito soy yo. Pobrecito soy yo. Ya las lágrimas no son por Jesús, las lágrimas son por mi vida, por mi pecado, por mi desobediencia, por mi desalineamiento al propósito de Dios. Ya no es que me da pesar de Jesús. Pobrecito, cómo sufrió. No, pobrecito yo. Tan duro de corazón para no creer y para no ir en pos. Así que cuando hablábamos de morir es ganancia, ¿qué implica morir? ¿Qué implica morir? ¿Y cómo Jesús venció la muerte? Dice Filipenses, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló a sí mismo. Fue la forma de vencer la muerte. Fue la forma de morir. Hoy vamos a mirar en Apocalipsis 1:19 algo que no es menos importante, pero nos va a ayudar un poco en la comprensión, porque estamos todavía, digamos que es una introducción muy generosa. Pero hoy en ese versículo vamos a encontrar una especie de mapa conceptual, si se le puede decir así, como un mapa de Apocalipsis. Dice el versículo 19, que es lo que vamos a estudiar hoy de Apocalipsis 1. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Prácticamente en este versículo uno podría decir, hay un resumen, hay un mapa conceptual, un resumen, una especie de mapa, sí, un mapa de lo que es Apocalipsis en cuanto a su distribución o su organización o su presentación como tal. Sabemos que es la revelación de Jesucristo, sabemos que es dada a la iglesia, dada un nombre para que la dé a la iglesia, ya hemos visto eso. Pero aquí
en este versículo se nos especifica y se nos amplía un poco y se nos dice cuáles son los contenidos y cómo vamos a ver a Jesucristo en ese libro. Lo vamos a ver a través de las cosas pasadas, a través de las cosas presentes y a través de las cosas futuras. Es lo que está, en otras palabras, enmarcando ese versículo 19. A Juan se le ordena escribir bajo su perspectiva. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Dios confió en Juan. Dios puso confianza en Juan. Mire cómo dice, le dice: escribe las cosas que has visto. Note que le dice Juan: ¿usted qué ha visto? Escriba eso. A mí me da a entender ese pasaje, ese versículo me da a entender que Dios deposita confianza en Juan y Dios cree en la buena obra que va a hacer Juan para el beneficio de su iglesia y de todas las generaciones. Es como, en otros términos, a Juan se le ordena escribir bajo su propia perspectiva acerca del pasado, el presente y el futuro. Y como les dije ahorita, prácticamente ahí está estructurado el libro. Ahí está estructurado el libro. Pues bien, vamos entonces. El título que he puesto a la enseñanza de hoy, si ya vemos que el tema es la estructuración del mensaje, entonces el título que le he puesto es Buen Entendimiento. Buen entendimiento. Esta palabra entendimiento es una palabra muy interesante porque se cita varias veces en las escrituras de el hombre entendido y del hombre sin entendimiento, y varias veces se cita este término, el entendimiento. Y hoy vamos a ver tres puntos sobre lo que he titulado buen entendimiento, y es precisamente lo que plantea el pasaje, el versículo. Vamos a ver el pasado, presente y futuro como elementos imprescindibles para ser una persona entendida. Una persona entendida debe echar mano del pasado, el presente y el futuro. Vamos a mirar, número 1, el pasado. El versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto. O sea, lo que Juan ya había visto. Esto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas pues que él había visto en su visión del Jesús celestial y glorioso. Y esto nos lo presenta ampliamente, nos lo presenta todo el capítulo 1 de Apocalipsis. Todo el capítulo 1 de Apocalipsis nos muestra una visión del Jesús celestial, del Jesús glorioso. Y yo quiero tomar este pasaje del mismo capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Note
cómo resalta pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Entonces, es importante, si nosotros fuéramos a aplicar este principio en nuestras vidas, es importante no permitirnos olvidar nuestro pasado, nuestra historia, de dónde nos arrancó el Señor, no para sentirnos mal, no para vivir en juicios o en condenación, no de una forma de destruirnos nosotros mismos, sino para que no olvidemos las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y cómo el Señor nos ha traído hasta el hoy, hasta el presente. Entonces es importante no olvidar eso. Por ahí hay una frase que dice que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces no debemos ser olvidadizos, no debemos olvidar ni debemos menospreciar de dónde el Señor nos ha sacado, si es que queremos vivir una vida como personas entendidas. Lo segundo es echar mano del presente. A Juan se le dice: y las que son, y las que son. Esto significa que Jesús quería que Juan escribiera sobre las cosas de su día presente, las cosas en cuanto a las 7 iglesias y las cuales estaban en Asia en ese momento de la historia. Eso se ve claramente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, capítulo 1 nos muestra lo que Juan ya había visto. En el capítulo 2 y 3 ya las cosas que se están moviendo en el presente. Hasta ese presente habían 7 iglesias, y esa es la orden que se le da escribir a esas 7 iglesias, y de hecho se dirige de una manera profética, de una manera reveladora, se dirige a esas 7 iglesias presentes de la época. Y esto lo vamos a ver más adelante, y ya lo vimos atrás a manera de introducción, pero lo vamos a estudiar cuando estemos en el capítulo 2 y 3, que se dedica exclusivamente a hablar del presente de Juan, cuando Dios le dijo escriba. ¿Me estaba haciendo entender? Para nosotros sería pasado, para Juan en ese momento es presente, era presente. Entonces escribe las que son, las cosas que son. En Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo repite una y otra vez cuando va en cierta parte del mensaje de cada una de esas iglesias. El que tiene oído, oiga. Es el énfasis que se marca. Entonces nosotros tenemos que también tener cuidado con nuestro presente. Nosotros debemos ser oidores de la palabra del Señor. Debemos ser lectores de la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Hoy. Muchos creyentes ya leyeron la Biblia, ya la leyeron, pasado. Y muchos piensan que por eso ya hoy no la tienen que leer. Y yo hago mucho énfasis que la Biblia es nuestro pan de cada día.
de cada día. Entonces, una persona que quiera ser entendida tiene en cuenta y no olvida y reflexiona y mira, es consciente de su pasado, mira el pasado y mira el presente. Y mira el presente. Y en tercer y último lugar, una persona entendida también mira el futuro. Mira el futuro. Y esto no es porque muchos creen que entonces la forma es que se van para donde un brujo, o se van para donde una bruja, o se van para donde un hechicero o una hechicera, o miran horóscopos, o en algunos lugares existen es que profetas con oficina que usted va y les da una ofrendita y le dan una profecía. Eso es lo mismo que brujos. Porque creen que esa es la forma de mirar el futuro. Y aquí Apocalipsis 1:19, la tercera parte dice: y las que han de ser después de estas. Ahí está, futuro. Esto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas que pasarían después de las cosas descritas con respecto a las 7 iglesias que estaban en ese presente, es decir, las cosas de los últimos días. Y esto, amigos, lo vemos claramente en los capítulos del 4 al 22 de Apocalipsis. Entonces, capítulo 1 vemos el pasado, una mirada al pasado. El capítulo 2 y 3 vemos el presente de Juan. Estamos hablando de Juan, de lo que respecta a él, que Dios le confió a él que escribiera. Escribe lo que has visto, escribe lo que está pasando hoy y dirígelo, y escribe de lo que va a ser después de esto, y en ese se toma como más espacio, porque imagínense, desde el capítulo 4 hasta el 22 está hablando es de lo que va a suceder. Por eso se le llama al Apocalipsis, se le llama también un libro profético de la escritura, la profecía se le dice así, o el libro de la revelación también se le dice. Apocalipsis 4:22 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahí está, futuro. Futuro. Amigos y hermanos, estas 3 cosas son muy importantes si nosotros queremos ser personas entendidas. Si queremos ser personas entendidas. Muchas veces nosotros caemos en los mismos errores y cometemos las mismas desfachateces porque cometemos el grave error de olvidar los errores y desaciertos que cometimos, y eso nos condena a volver a cometerlos. Entonces hay que considerar nuestro ayer, ese ayer. Hay que considerar el hoy, lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que ser personas del hoy, saber qué es lo que estamos, cuál es la tierra que estamos habitando hoy, darnos por enterado de nuestro hoy. Y luego también tenemos que ser entendidos en lo que va a pasar, y que los hijos de Dios no tenemos que ir donde brujas, donde hechiceros, no tenemos que ir donde horóscopo ni nada. Tenemos la palabra de Dios que claramente nos muestra, pero con toda claridad, lo que va a ser el futuro. Y una persona que tenga estas 3 cosas en su diario caminar es una persona entendida. Es una persona entendida. Quiero concluir con lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Dice: de los hijos de Isaacar,
200 principales, dice, entendidos en los tiempos. Estamos hablando de las tribus designadas en el sacerdocio, que tuvo en cuenta cuando David, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyo dicho, dice, seguían todos sus hermanos. Una sola tribu estaba encargada de ser entendidos en los tiempos. Imagínense qué importante es, ya que nosotros hoy apliquemos eso a nuestra vida, la importancia de ser entendidos en los tiempos. No voy a resaltar mucho, a manera de ilustrarles un poquito esto, un error que aconteció cuando David rescató el arca. David estaba tan contento de haber rescatado el arca, pero tan contento, que mandó a hacer un carro nuevo con unos bueyes alentados, hermosos, y los decoró hermosos, divinos. Le hizo un carro que hoy en día ni un Ferrari, ni un Lamborghini, mejor dicho, qué carrazo le hizo David al arca, porque entre otras cosas David, un hombre conforme al corazón de Dios, pues el amor, la pasión de David estaba en el arca, que representaba ¿qué? La presencia de Dios, lo más digno de lo mejor. Pues David se botó con lo mejor, y dice que iban danzando y celebrando. Un carro como el Titanic, indestructible. Y una piedrita en el camino le desangarilló una llanta y se volteó el carro, y el arca, lo más preciado, se iba a caer. Y los sacerdotes dijeron: ¡no! Y ahí mismo se fueron a evitar que cayera. ¿Y qué pasó? ¿Han leído? Usa. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Qué Dios tan cruel con gente de tan buena intención? ¿Dónde está la mala intención de David? ¿Dónde está la mala intención de Usa, que el arca se iba a caer? Juzgue usted. A mí, esa historia, que la he leído muchas veces, me presenta que Dios es muy cruel. Yo ahí no me pongo de parte de Dios, se los digo como ser humano y con todo respeto. No me pongo de parte de Dios. Tanta crueldad. Entonces, ¿qué? Que Usa deje que se caiga y se destortille el arca. Pero un acontecimiento, una decisión mal tomada, un hecho, por insignificante que sea, mal hecho, trae una cadena de efectos desastrosos. ¿Cómo va a ser mala intención de que el arca no es mala intención, pero es ese acto, eso venía en una cadena de ¿qué? De malas decisiones. Entonces, ¿qué hace David? No, ya no traigan el arca para mi casa. ¿Sabe a qué se fue? A leer la Biblia. Y yo sé que algunos de ustedes que son muy entendidos van a decir: pastor, en esa época no había Biblia. Yo sé, algunos están ahí en YouTube diciendo: ay, tan ignorante ese hombre. Es que David se fue a leer la Biblia. Pero
Pero yo también hablo, yo no solamente hablo para las personas que les gusta contender, yo también hablo para personas entendidas. Y yo sé que ustedes me entienden cuando yo les digo, David se fue a leer la Biblia. Y para los que no entienden, David se fue a revisar las escrituras que habían en ese momento, a ver en dónde estaba la falla y por qué había habido muerte en el campamento y por qué había tragedia. Y él no se puso con buenas intenciones. Él dijo, aquí está comprobado que las buenas intenciones no agradan a Dios. No, aquí está comprobado que a Dios uno no tiene que inventar el agua tibia. Es como Dios dice y punto. ¿Me gusta? Listo. ¿No me gusta? Problema. El problema es mío. Cuando descubren, amigos, ay, es que el arca solamente podía viajar en los hombros de los sacerdotes. ¡Ira! Pero ¿para qué si ya inventaron el carro? Eso era cuando no tenían carro. Si ya inventaron el carro, ¿por qué seguirla cargando en los hombros? ¡Qué Dios tan caprichoso! Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento. Porque hasta donde la tecnología puede llevarnos a lo que llevó a David, a traer muerte, miseria y tragedia, cuando la usamos para saltar por encima de lo que Dios ha dicho. Es así. Les digo esto porque ahora estamos con el movimiento a 1000 de la inteligencia artificial, de la IA. Y muchos, obviamente la iglesia está obligada a documentarse en eso, y estamos obligados a documentarnos y a versarnos un poquito en eso, porque ese es el hoy que estamos viviendo. Entonces tenemos que saber de qué se trata y tenemos que estar muy bien enterados. Pero ojo, no para ser como hizo David, no para montar la presencia de Dios en la IA, porque nos facilita el proceso. ¿Ah? ¿Ah? Amigos, el entendido sabe qué hacer. El entendido sabe qué hacer. ¿Y cuál es el entendido? El que es consciente del pasado, es consciente del presente y es consciente del futuro. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude y que nos volvamos amantes de la palabra del Señor, y que podamos guardar en ella nuestros impulsos, guardar en ella nuestras emociones, guardar en ella nuestros sentimientos, guardar todo nuestro ser en ella. Por eso ese canto que dice: todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Él es mi hoy y Él es mi mañana. Padre, te doy muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios, y lo tengo que decir, tú eres un Dios reparador. Sí, y a veces nos duele cuando tú metes tu mano para repararnos. Sí, y a veces, Señor, sentimos que morimos. Sí, Señor, pero morir a tus pies, Jesús, es mejor que vivir fuera de ti. Morir a tus pies es mejor que vivir fuera de ti, Señor.
escojo 1000 veces morir a tus pies. Pablo decía, cada día muero. Cada día muero. Jesús dijo que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, que se levante la generación que levanta a ti su voz, su corazón, para decir que sea lo que tú quieras, Señor, y no lo que nosotros queremos. Que se haga tu voluntad, Señor, porque esta es mejor que la vida fuera de ti, Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que queríamos. Baste ya, Señor, que nuestro hoy sea para rendir nuestra voluntad a ti a todo costo, a todo costo. Que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. A todo costo, Señor, que podamos disponer a hacer tu voluntad por encima de la nuestra, agradarte a ti por encima de agradarnos a nosotros mismos, Señor. Te lo ruego, Padre, te lo ruego, Señor. Y repara, cada día repara nuestros corazones, Señor. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra reconciliadora de Jesucristo. Gracias por ese amor eterno tuyo, Señor. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad.